De mesa central y dos protagonistas de esta semana también en otro asunto, a veces áspero, pero menos áspero que la relación entre el gobierno y ESAL. Los diputados de la Comisión de Trabajo de Revolución Democrática, Maite Orsini. Maite, muchas gracias por estar acá. Diputado Gabriel Silver. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana. Álvaro. Sí, quería comenzar con el diputado Silver, respecto a una semana compleja donde finalmente se logró un acuerdo que parecía caído en algún instante. Le quiero preguntar cuáles fueron las, los factores claves para que este acuerdo finalmente se haya llegado a puerto. A ver, yo creo que el hito fundamental fue básicamente que rescatamos un proyecto que estaba en la UTI, prácticamente se estaba con respiración artificial a puertas de caerse cuando fue la votación en general respecto de la idea de legislar. Nosotros como Democracia Cristiana evaluamos que si en definitiva esa idea no prosperaba, no íbamos a hablar nuevamente de pensiones, ni algo que era primera prioridad para los chilenos, a lo menos respecto a esta legislatura, porque obviamente los equilibrios políticos básicamente se iban a mantener. A mi juicio fue el hito más importante. Y segundo, a partir de allí, instalar una discusión respecto de un tema que no estaba presente en las ideas matrices del proyecto de la administración Piñera, que era la posibilidad de que existiera un agente público, en este caso el Consejo en adelante, que hiciera la diferencia respecto a lo que era el sistema de AFP en nuestro país, que desde el 80 en adelante, hay que decirlo, no había sido mutado ni tocado. La administración más fuerte fue el 2008 por parte de la presidenta Bachelet, lo que fue el pilar, en este caso, solidario, y recordemos lo que pasó el 2018, 10 años después, cuando se quiso instalar el Consejo y por falta de quórum, efectivamente, por posiciones también bastante maximalistas de aquella época, se cayó. Entonces, esto para nosotros era un hito fundamental. Y segundo, que en el ADN ya, para hablar no solamente del instrumento, del vehículo, del chasis, el tema que se comience a hablar de seguros solidarios, en este caso como los que nosotros queremos instalar en esta reforma, que tampoco obviamente estaban presentes en las ideas matrices del proyecto. Y a nuestro juicio sí hay un cambio ya de paradigma al hablar ya de seguridad social, más que solamente de la industria de las FP o pasar un poco de la consigna, a efectivamente hablar de cuánto mejoró la pensión de los chilenos. ¿Hay un cambio de paradigma, diputado Orsini? Sí, bueno, primero saludarlos, agradezco la invitación, gracias por permitirme estar acá explicando algunas cosas, porque hay mucho de caricaturas en esta discusión. Y la verdad es que a mí me sorprenden las palabras del diputado Silver, que no es primera vez que lo escucho hablar en este tono. Una vez que se aprobó la idea de legislar, también manifestó que a este proyecto le faltaba en su ADN más seguridad social y que la seguridad social y la administración del 4% era patria o muerte para la democracia cristiana. Y este acuerdo entre la democracia cristiana y el gobierno, en mi opinión, no tiene ni una gota más de seguridad social que el proyecto original. Porque si bien el diputado Silver dice que ahora hay seguros sociales que antes no existían, lamentablemente yo debo decir que eso es faltar a la verdad, puesto que el proyecto original contemplaba el seguro social, que es el seguro de dependencia, que es el único seguro social que hoy día sigue en el proyecto. Entonces, desde el proyecto original hasta ahora no hay ni un seguro social nuevo. Y si bien es cierto que antes no existía un ente público, la gracia de este ente público, que fue lo que planteamos desde la oposición y también desde el mundo social, es que este ente público fuera capaz no solamente de administrar el 4%, que dicho sea de paso no es el caso, porque no administra el 4%, simplemente lo licita a privados similares a las AFP, sino que cómo se administra. Y se sigue administrando bajo la lógica de la capitalización individual pura, cosa que en mi opinión no mejora las pensiones de los jubilados ni de hoy ni los de mañana. Cristian Bofill. Está clara su crítica a lo que dijo el diputado. ¿Qué propone el Frente Amplio? Nosotros desde el Frente Amplio, primero, me gustaría aclarar otra caricatura. Lamento tener que estar haciendo esto todo el tiempo, pero lo cierto es que se han instalado demasiadas caricaturas en torno a esto. Nosotros desde el Frente Amplio no buscamos un sistema de reparto puro. Nosotros sabemos que un sistema de reparto puro fracasaría acá como ha fracasado en otros lugares del mundo. Pero nosotros... ¿Va a decir el no más AFP, entonces no ocurre? No, por supuesto. Nosotros no queremos más AFP, nosotros no queremos un sistema... Pero si no es reparto puro, entonces ¿de qué se trata? Hay sistemas que nosotros hemos mirado en otros países, como en Uruguay, por ejemplo, en Suecia, donde se integran componentes... ¿Tienen AFP?
componentes tienen, pero estoy hablando de sistemas mixtos, por ejemplo, donde hay capitalización colectiva, capitalización individual, donde hay garantías estatales y también capitalización individual. Yo no creo que un sistema de reparto puro sea lo que Chile necesita, pero sí necesitamos agregar un pilar que establezca solidaridad intrageneracional, porque es lo único que, en mi opinión, va a mejorar las pensiones de los jubilados de Chile. Diputado Silver. A ver, obviamente es bueno este debate porque en la medida que contraargumentemos vamos afianzando obviamente nuestras posiciones. Lo principal, hoy día tenemos un ente público, el Consejo, donde efectivamente allí antes no existía. Segundo, lo que queremos instalar, y lo hemos dicho, y aquí obviamente hemos dicho que este es un acuerdo incremental, nosotros en la Comisión del Trabajo estamos definiendo lo que es la institucionalidad, vale decir que esté el chasis respecto a los seguros solidarios, que sí están presentes en el proyecto, llamo a cualquiera a leerlo cuando habla efectivamente del PSSS, Programas de Seguros Sociales Solidarios, eso no existía en este caso en el proyecto. Y en la Comisión del Trabajo vamos a robustecer lo que es el pilar solidario, la modificación del 10%, donde no he escuchado efectivamente a los más negativos contra las AFP establecer modificaciones. Nosotros sí estamos trabajando respecto a los costos de intermediación, comisiones fantasmas, transparencia, efectivamente un tema sobre el cual hay que tocarlo, porque hoy día todo es sobre el 4% y nada sobre el 10%. Claro, estructuralmente no se toca nada del 10%. Exactamente, por eso nosotros estamos trabajando para decirlo, lo vamos a presentar. En el acuerdo tampoco, a eso me refiero. No, es que por eso digo que es un acuerdo incremental para ir contando lo que estamos haciendo. Comisión del Trabajo va a hacer esto, Comisión de Hacienda se va a referir lo que es el pilar solidario, que son básicamente las pensiones no contributivas. Entonces, y allí estamos... ¿sí hay un cheque en blanco en este acuerdo? No, porque se va votando, o sea, uno va votando y tiene efectivamente que votar hasta antes pero el de la gobierno sala. hizo promesas verbales sobre lo que va a ocurrir en Hacienda el día de mañana. Mire, la verdad es que yo creo que en política, como en la vida, es fácil efectivamente pillar un mentiroso. A mí se me ha tratado de todo, recordemos, se habló que no había un acuerdo, finalmente logramos avanzar en esa línea, se nos ha pegado por lado y lado, así que aquí la campaña del terror está instalado desde el Frente Amplio para evitar que avancemos en esta línea y también desde la AFP, que obviamente nos tienen en el Zoom con esto de que vamos a cobrar más, de que no lo vamos a hacer bien en materia de rentabilidad, pero aquí lo importante es avanzar en beneficio de los chilenos. Ahí yo creo que está el gran titular. ¿Dónde está mejores pensiones, que vamos la gente gane más. Disculpa, es que no mejora las pensiones este proyecto, Gabriel. Si tú ahorras ni de los de hoy ni los de mañana. Es que disculpa, es que aquí hay un punto Hablemos del importante. fondo, porque se ha hablado demasiado de los acuerdos políticos y yo tengo la sensación de que acá se está usando la reforma previsional para fines políticos. ¿Qué fin político va a hacer que los chilenos tengan un tercio más de ahorro? Eso es con la rentabilidad de la baja, matemática. Gabriel, ¿esto va a igualar las pensiones? Cada año que pasa es un crimen social el que dejemos de legislar respecto de esta materia. Y cuando hablas de la rentabilidad de la baja, es que la plata va a estar en un banco, va a estar guardada efectivamente y no tenga que rentar en instrumentos privados o activos del... Bueno, entonces... No, se refiere a la rentabilidad de la baja históricamente hablando. Bueno, y eso efectivamente es lo que ocurre. El mercado del capital, desgraciadamente... El 4% más solamente va a netear la baja de la rentabilidad. Y en 40 por eso años queremos, más, ojalá, las llegar el día de mañana a un mismas. 18%, pero aquí no existen atajos. Por favor, un 18%. Aquí el punto de vista... Diputado Cini, es que lo que voy yo, mira, podemos discutir... Iván, es que un tema simple. Es que aquí yo creo que la gente no hay que comprarla por cándia ni por inocente. Acá podemos discutir la plataforma, si son AFP, entidades públicas. Dicho sea de paso, le digo a Maite Orsini que en Uruguay existen las AFAP y la más importante es pública, se llama La República. Y también hay un pilar solidario. Igual que en Chile, pero la más importante... Bueno, la más importante es una AFP estatal. Pero bueno, no iba a las comparaciones. Para que ordenemos un poco. Aquí no hay atajos. Acá lo más importante, Iván, es el ahorro. Aquí, mientras no lo incrementemos, ojalá a una tasa del 18, hoy día con esto vamos a llegar al 14, al 15, al 15,5, si es que le ponemos el elemento de solidaridad, a pesar efectivamente que Maite no quiere que avancemos en esta línea, no vamos a tener mejores rentabilidades ni mejores cotizaciones para los ahorrantes. Cualquier chileno entienda que si ahorra 100 y pasa a ahorrar 150, en 30 o en 40 años más va a tener una mejor pensión. Por eso digo que es un crimen social inmovilizar esto para otros 3 años más. Con los diputados Orsini y Silva. Diputado, para que le podamos hacer una pregunta, por favor. Álvaro Pacheco. De hecho, le quiero preguntar a la diputada Orsini. A ver, gracias. La DC avanza un acuerdo con el gobierno. Este acuerdo se vota con también votos favorables del Partido Socialista. El PPD también está evaluando negociar con el gobierno. ¿No hay un temor en el Frente Amplio de quedar completamente aislado, tal vez con el Partido Comunista, respecto a los avances de estas reformas que son, digamos, hay un consenso general que son importantes para todos?
Mira, Álvaro, yo creo que hay un error en la premisa que tú planteas. A ver. Porque te falta una parte de la historia. Nosotros en la oposición levantamos una mesa técnica en la que estaba el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, y quiero insistir en la Democracia Cristiana porque estaba el presidente de la Comisión de la Democracia Cristiana y la ex ministra Kraus, que fue la última ministra de Trabajo de la Democracia Cristiana en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y en ese espacio de diálogo, nosotros desde el Frente Amplio, si bien tenemos nuestras pretensiones, estuvimos disponibles a ceder en muchas de ellas y logramos un acuerdo que lo tengo acá, de hecho, que es el acuerdo de la mesa técnica, que contemplaba a toda la oposición y además integramos y sentamos en esa mesa al mundo social, a fundaciones y a la coordinadora No Más FP. Y llegamos a un acuerdo que era bastante más ambicioso que el acuerdo que hizo la DC con el gobierno. Entonces, y nosotros teníamos la posibilidad, cuando estábamos unidos, de avanzar muchísimo más de lo que se avanzó. Sin embargo, la democracia cristiana, o un sector de la democracia cristiana, porque la democracia cristiana estaba sentada en esa mesa, decidió negociar por fuera, salir de ese acuerdo y diluir la fuerza de este trabajo que se estaba haciendo de manera conjunta. Y ahí nace el acuerdo de la democracia cristiana, que era de un sector de la democracia cristiana, El primero, quiero decir. para la idea de legislar, ¿cierto? Ese acuerdo, el acuerdo de palabra, porque en realidad no existía nada sobre la mesa. Y ahí nace ese primer acuerdo. Entonces, cuando tú me dices que nosotros no hemos estado disponibles al diálogo y que nos hemos restado, o que nos hemos restado, lo cierto es que nosotros estuvimos muy disponibles al diálogo, nos sentamos en esa mesa, trabajamos de manera seria durante meses. Pero esos documentos que la democracia ahora que la DC... No, ninguno, porque la DC decidió quebrarlo. Y ahí va la pregunta, ¿te están quedando aislados? Nos estamos quedando aislados, bueno, es que yo tengo la sensación, la verdad, de que, porque esa mesa era una mesa técnica y nosotros sabemos y todos los que estábamos ahí concordamos en que efectivamente este proyecto no mejora las pensiones de los jubilados de hoy, ni tampoco las menciona respecto de los jubilados de mañana. Entonces, mi sensación, la verdad, es que acá se está utilizando esta reforma de pensiones para generar otro tipo de acuerdos políticos. Y por lo tanto es preferible quedarse fuera. Acuerdos políticos que reviven lo que era la exconcertación, y sobre eso, la verdad es que yo prefiero quedarme fuera defendiendo a los intereses de los jubilados y las jubiladas. Cristian Bofill. Diputado, este acuerdo representa un hito político bien importante en la medida en que volvió a reagrupar, no lo mismo que antes, pero a los partidos de la exconcertación. Algo parecido, como dice la diputada Cine. Pero es importante porque obviamente la gente lo que está esperando es que mejoren sus pensiones, y hoy día, para que ese acuerdo se viabilice, es clave lo que va a pasar en el Senado. Yo tengo entendido, usted me corrige, que este acuerdo por el lado del Partido Demócrata Cristiana también estuvo muy involucrada la diputada Carolina Goich, y por el lado del Partido Socialista el senador Carlos Montes. Por lo tanto, eso hace que la viabilidad de que sea aprobado en el Senado sea razonablemente alta. Algún cambio va a haber porque es imposible que el Senado no toque la pelota, porque si no, no es gol, esa es una ley, digamos. Me gustaría saber... tercer trámite, sí, me gustaría saber, a su modo de ver, cuál es el acuerdo que va a salir finalmente del Senado. Yo creo que eso es lo que le importa a las personas, digamos, que se mejoren las pensiones. ¿Cómo va a quedar al final? Claro, y que esto, digamos, pueda a partir del próximo año la gente reciba mejores pensiones. A ver, decir lo siguiente, creo que primero hubo un aprendizaje respecto a lo que fue el tema tributario, en donde tal vez un documento se quiso parafrasear todo, inmediatamente saltaron la duda de los senadores o de alguna comisión que no fue tocada, por eso yo hablo de la palabra incremental, que es lo que hicimos en la Comisión del Trabajo, en la Comisión de Hacienda, nuestros senadores Lorenzini, efectivamente, y Ortiz tienen que mejorar lo que se refiere al pilar ¿Son diputados solidario. todavía? ¿Les gustaría ser senadores? Pero son diputados Claro, todavía. estoy hablando de la Comisión de Hacienda porque ahora pasa para allá. Nosotros esperamos hasta antes de salir de la votación en la sala, por eso digo que aquí no hemos votado, y he votado el diputado Silver, pero nosotros tenemos 14 diputados que tienen que votar, que ya votaron 10 DOA. Es bueno poner esta cifra porque se habla de que la DC está dividida, yo creo que esa fue la votación en la sala a la hora de legislar. 10-2, y quiero repetir el número porque las matemáticas no mienten. Y desde esa perspectiva señalar lo siguiente. Nosotros esperamos que el guarismo efectivamente de la solidaridad, que para nosotros también un componente importante, sobre efectivamente el 4%, sea en gran medida entregado justamente aquí. Los senadores tienen que robustecer
o lo que dice relación con el tema de la AFP, que como digo, no se ha tocado. Pero jueguese un poco, dígame qué acuerdo va a salir finalmente. Yo creo que del vamos a Senado. tener un punto y medio de solidaridad, que a mi juicio es, en este caso, la ADN que hace la diferencia en tener mejores pensiones. Porque O cuando sea que la hablamos- cotización va a llegar a 5,5. La y cotización ahí hay extra. que ser cuidadoso porque obviamente cada punto también tiene efecto respecto del empleo. Aquí no Cada es que queramos décima, poner dice Monkeberg hoy día cada en décima Mundial. o exactamente, incluso nosotros señalamos que nuestros costeos están alrededor de 50.000 empleos respecto de este tipo de decisiones. No son decisiones fáciles, algunas impopulares, sobre todo en un sector donde el empleo no está necesariamente al alza, sino que justamente al revés. Y desde esa perspectiva también vamos a robustecer lo que se refiere tal vez más facultad respecto del ente público. Ahora bien, a todos les gustaría que esto parta de inmediato, que tenga todas las facultades del mundo, que pueda efectivamente licitar directamente. También nuestra reflexión tuvo que ver con lo que pasó, por ejemplo, en materia educativa. Acá nosotros sabemos que el día 1 que se apruebe el ente público, vamos a tener a todos en la AFP casi con microscopio, queriendo mostrar cada error, en este caso paramétrico, que puede existir en materia de rentabilidad respecto a actividad. Entonces nos gusta el tema de hacer un ente público que genere efectivamente rentabilidad para los chilenos, valoración respecto a la buena administración de los recursos. Por eso establecimos esta cláusula que en 5 años más se va a revisar efectivamente sus facultades respecto a la mesa de dinero. No es cierto esto que no tenga facultades, porque la política de inversiones la va a definir efectivamente el Consejo. Otra cosa es la palabra licitar. Esto como que tuviéramos un hospital, que es un hospital absolutamente público, pero que además quisiéramos que la constructora efectivamente del hospital fuera justamente una empresa del Pública. Estado. Por eso digo que aquí vamos a ser muy responsables porque vamos a enfrentar críticas de lado y lado. Y en eso, obviamente, el ejercicio de la política de la democracia. Pero hagamos las cosas bien para que la gente luego pueda migrar también de la AFP hasta esta entidad pública. Con parámetros algo simplificados, diputado Orsini. Cotización de 5,5 puntos extra, con 1,5 dedicado a solidaridad intergeneracional, en fin, a toda clase de seguros, de una manera que también la derecha pueda aceptar, porque francamente el gobierno tendrá que alinear sus propias filas. Con un ente público que define ciertas normas independientemente de la licitación, ¿tampoco es aceptable el proyecto para usted? Nosotros queremos un proyecto que mejore las pensiones de los jubilados de hoy y los jubilados de mañana. Vamos a hablar de los jubilados de mañana porque estamos hablando de eso en esta mesa, que es sobre el aumento del 4%, y no hemos tocado el pilar solidario. Según las proyecciones de la Fundación Sol, que se hicieron en base a los datos de la Comisión Bravo, para mantener las pensiones como están hoy día, necesitaríamos una cotización del 18%. ¿Por qué? Porque como la tasa de rentabilidad, como mencioné antes, va a la baja, hoy día cotizar el 10% con el 8% de rentabilidad va a ser lo mismo que cotizar el 14% con el 6% de rentabilidad. Entonces, para mantenerlas como están, de aquí a 40 años habría que tener un 14% de cotización. Un 18. Perdón, un 18% de cotización. Para aumentarlas considerablemente, aumentarlas para que estén más o menos alineadas con la línea de la pobreza, tendríamos que tener un 25% de cotización, tendríamos que aumentar la edad de retiro y tendríamos que aumentar el gasto fiscal, si queremos seguir manteniendo el sistema de capitalización individual puro. Eso, en mi opinión, es inviable financiera y políticamente. Entonces, en mi opinión, la única manera de mejorar las pensiones es agregar solidaridad intergeneracional, que el dinero que se paga hoy pague las pensiones de mañana, y un 1,5 ni un 2% no son suficientes para mejorar las pensiones de los adultos. Tendría que agregarse más. Tendría que ser más O del sea, 2% de solidaridad, por supuesto. Sí. Pero si ese guarismo fuera distinto, ¿irían a este acuerdo? Si fuera del 4%, nosotros lo dijimos, si todo el aumento, si el 4% se va a solidaridad, yo estaría disponible a firmar ese acuerdo. O sea, si ¿Flota? nosotros, ¿Eso O sea, flota? si si el ente nosotros público, fuéramos gobierno, yo sí. tal vez lo firmaría Si el aquí y ente ahora, público pero lo que quiero decir es que, administrara con lógica de es que solidaridad... si y queremos con llegar al 4%, 25 y ya No, hoy día no estamos queremos llegar al en 25. o al 20 o al 18 y hoy día estamos en el 10. Queremos cambiar el ¿Por qué paradigma. no es sano pasar del 10 al 15? ¿Cuál es el pecado efectivamente que no va a vamos mejorar las acercándonos pensiones. a las cifras que tú mismo efectivamente señalas? las mantiene, Mira, si yo el día de que mañana mantiene un fuera modelo que asesor de entrega un sesiones de presidente de la miseria, República, de le diría, miseria. ¿sabe qué? La próxima gran reforma, para llegar al 18%, dediquémosla efectivamente a seguros sociales, en este caso solidarios. Sí, obviamente nadie sea, duda hagámoslo de gradualmente, aquello. Y dice aquí usted. el diagnóstico puede ser muy compartido. El punto de vista es cómo llegamos a eso, porque si chuteamos esto otros 3 años a que eventualmente seamos gobierno, en un gobierno donde efectivamente no sabemos finalmente la oposición quién lo va a liderar, la verdad es que nos vamos a seguir quedando en el 10% y los jubilados efectivamente de brazos cruzados esperando. Yo me rebelo efectivamente contra aquello, porque yo creo que la Es el política peor escenario de todos, tiene ¿no? que ver obviamente Quedarse con en el 10%. cambios sociales, con transformar obviamente la sociedad.
cosa distinta es decir hacia dónde vamos. Y tal vez hacia dónde vamos hay muchos parámetros similares. A mí me gustaría que sobre este acuerdo... No vamos a estar legislando cada 3 años. No vamos a hacer en 3 años más. Pero si el 2018 pasó lo mismo y mira dónde estamos. Fracasó. Se rechazó. ¿Y por quién? Por diputados como los tuyos que tampoco decían, no, todo o nada. No decíamos todo o nada. Pero si se cayó, hoy día tendríamos un consejo de ahorro colectivo y ya tendríamos otros 3 años de ahorro para los jóvenes. La nueva mayoría de contra por posiciones maximalistas. Estuvimos a 5 o 6 votos de aprobar el quórum calificado. Hoy día ustedes nos dicen, es que esto tiene que ser ley de quórum calificado, autonomía constitucional. Nosotros teníamos empresa pública que era 50+1, gracias a que se sume ojalá el PPD, el PS y el Partido Radical, vamos a pasar a 4/7, vale decir, vamos a bajar aún más. En este caso, esta entidad fuera de la contingencia política, y si estuviera el Frente Amplio, obviamente llegaríamos a los 3/5 que establece la Constitución. Entonces, para eso se requiere mínimos comunes, en los cuales también hay que aceptar y ceder. En eso Gabriel, nosotros queremos una reforma que mejore las pensiones y que saque de la miseria a los adultos mayores. Bueno, y esta reforma no lo hace, entonces ¿cómo me vas a pedir a mí que yo ponga mi voto a favor de un sistema terminal? Porque yo te escuché, de verdad que te escuché. Ya, está bien. Entonces, te pido que no me interrumpas, te pido que no me interrumpas. Dice, está bien y sigue hablando. Sí. Ya. Este tema me apasiona, de verdad, porque tiene toda la razón la colega. A todos nos apasiona. Y me fui de la idea que estaba diciendo porque fui interrumpida. Ya, estamos con el diputado Orsini y Silver. Álvaro Paz. Sí, yo le quiero preguntar al diputado Silver, la DC, ¿hasta dónde va a llevar este revival de la política de los acuerdos? Si es que finalmente el próximo año tienen que pactar para las elecciones de gobernadores, para las municipales. Se han generado grietas en este tiempo. ¿Hasta dónde llega la DC con esta política? A ver, decir 2 cosas. Uno es que nosotros desde la oposición obviamente hemos generado un camino y hemos sido consecuentes respecto de nuestra relación con el gobierno en términos que entendemos que los ciudadanos tienen una valoración distinta respecto a aquellas oposiciones que construyen, que proponen y que materialicen cambios más que la sola declamación o la generación de un programa de gobierno futuro. Y desde ahí nosotros hemos señalado, una cosa es el programa de la administración Piñera, en la cual estamos en la antípoda, y otra cosa, temas relevantes, los cuales creemos podemos hacer un aporte al país. Y allí ha habido mucho, efectivamente, también de estigma respecto al rol de la democracia cristiana. Mire, cuando hubo un problema político importante el año 2000 con el presidente Lago y la UDI, particularmente en este caso Longueira, hizo este salvataje el gobierno, nadie dijo Longueira se cambió de chaqueta o efectivamente se cambió de caballo, donde que desde la oposición marcó una relación efectivamente con el gobierno. Y nosotros queremos hacer esa relación efectivamente con el presidente Piñera. Temas país, ahí va a estar la democracia cristiana. Y nosotros creemos que la llave para ganar las próximas elecciones está en ser alternativa, y ahí el tema de la gobernabilidad es el que hace la diferencia. Mire, si esto ¿Y esa gobernabilidad está del lado de los moderados, dice usted? Nada más parecido a la política. Lo que pasó fue efectivamente en España, más que la moderación, porque algunos dicen, no, es que la DC es el justo punto medio entre un sector y otro. No, nosotros debemos decir, efectivamente queremos ser motor de cambio real, cambio concreto, que haga la diferencia al mundo independiente, a las clases medias, que hoy día sienten que nos quedamos en este status quo donde nadie avanza y es humo cero. Y ahí la democracia cristiana tiene que ser este voto útil desde la oposición. Cristian Bofill. ¿Ustedes creen que lo que pasó, que este hito político, que es este acuerdo que no se había dado hasta ahora entre los partidos de la exconcertación, es el inicio de una formación de dos bloques que van a trabajar hacia adelante, o no? Al interior de la oposición. Sí. Es que tendría que contestar el No, diputado. no, porque Silver, opinión, usted también, usted tiene opinión. Porque usted lo dijo también, que este acuerdo, lo insinuó, que este acuerdo estaba en el fondo provocando estaban usando las pensiones como pretexto para revivir la concertación. Yo tengo mi conglomerado es el Frente Amplio. Nosotros estamos hoy día en etapa de construcción de un proyecto político. Recordemos que tenemos 2 años recién de existencia legal como Frente Amplio. Oye, y nuestra identidad está ahí. Perdón que te interrumpa, me pregúntale la siguiente. Ustedes quedaron hoy día el Frente Amplio con el PC y quedaron los exconcertación a otro lado. Si tú crees que eso va a seguir o no, y si el aliado preferencial de ustedes va a ser el PC. Mira, la verdad es que nosotros estamos en discusión sobre nuestra política de alianzas y yo no quisiera pautear a través de la prensa esta discusión. Sin embargo, yo como militante de Revolución Democrática soy de la idea de generar acuerdos amplios, no necesariamente electorales, pero sí creo que evidentemente tenemos que ponernos de acuerdo desde la izquierda y la centroizquierda para derrotar a la derecha en las próximas elecciones, y eso es lo que tiene que estar por delante. Ahora, se entiende de eso que para las elecciones uninominales, estoy pensando en gobernadores en alcaldes y en presidente, tienen que ser una sola cosa, digamos, porque si no, no hay mayoría.
¿O no? ¿Electoralmente, dices tú? Electoralmente hablando. Yo creo que, la verdad, de nuevo, quiero insistir en que en mi opinión como militante, yo no creo que haya mucho espacio para un acuerdo electoral con la democracia cristiana. Y concurrir a un acuerdo electoral con la democracia cristiana, porque yo no creo que los acuerdos electorales deban ser acuerdos vacíos. Uno se junta electoralmente con quienes tienen un proyecto país parecido o lo más parecido posible. Y lo cierto es que, como yo he visto que la democracia cristiana se ha comportado en estos últimos 2 años, es evidente que tenemos proyectos que son radicalmente distintos para Chile. Entonces, construir un acuerdo electoral con la democracia cristiana yo creo que es muy difícil. Diputado Silver. Sin embargo, no así con otros partidos como el Partido Socialista, como el Partido Regionalista Verde, como el Partido Comunista y otros partidos. O sea, con esta coalición que está armando el Partido Comunista, con el PRO, los regionalistas y ellos. También, yo creo que podrían haber entendimientos con el Partido Socialista. Diputado Silva. A ver, yo parto de 2 parámetros. Primero, el cómo perdimos la última elección presidencial, que fue por bastante, lo ganó de manera bastante holgada, en este caso la administración Piñera. Yo siento que nuestra coalición tuvo déficit importante en términos de arrinconarse mucho a la izquierda y abandonar banderas que también eran sinónimos, vuelvo a la palabra, gobernabilidad, cambio, transformación, sin tener una épica al pasado que los ciudadanos valoran. La defensa, en este caso, del crecimiento, subvalorado efectivamente muchas veces por nuestro sector, que al final del día se traduce en empleo, en este caso en desarrollo para todos, la minusvalía respecto del emprendedor, como necesariamente esto tiene que ver con los poderosos, temas de seguridad ciudadana. La posición de la DC está clara, lo que yo estaba preguntando más bien si se veía el embrión de dos Mire, bloques. yo obviamente no quiero ser hoy día muy optimista, pero quiero decir que había un cambio de viento de la polaridad efectivamente desde la política. Esto de entender que los ciudadanos están comenzando a valorar las coaliciones que construyen efectivamente cambio y se traducen en logros concretos para los ciudadanos, y creemos que lo que hizo el Partido Socialista fue un hito importante. Lo mismo el Partido Radical, con algunas dudas el PPD, si esto va a tener más estabilidad efectivamente en el tiempo. Puedo recién hablar de brotes verdes. Lo que sí, como señalamos... Pero viene la primavera, estamos en día invierno, y yo de esa perspectiva creo que hay que ser positivo en política. Y lo último, si uno ve efectivamente España, que de alguna manera es muy vector de lo que ocurre en nuestro país, porque a veces vemos el sistema anglosajón, yo veo que somos mucho más refractarios a la política española. Cuando finalmente Sánchez gana las elecciones, porque comienzan a hacer la diferencia con Podemos y ponen el tema de la gobernabilidad, no haciendo una épica o una retórica, en nuestro caso lo que fue la concertación. Nadie aspira a revivir efectivamente aquello. Ojo, con un gobierno de Rajoy que enfrentaba muchos problemas económicos. Y ahí yo quiero decir, esta coalición tiene un ADN distinto, de cambio, de transformación, de progreso, de avance. Acá el diputado Silver como canta victoria de un acuerdo del Partido Socialista con la democracia cristiana, pero yo quiero poner unas cositas sobre la mesa ya. No que le vaya bien a la gente. Escuchémonos. El día que salió en la prensa, el día antes que se hicieron, iba a haber un punto de prensa donde el PPD y el PS y la DC iban a proclamar un acuerdo. Yo me acerqué a los diputados esa mañana del PPD y del PS y les pregunté, compañeros, ¿los que están en la comisión? Sí, ¿hay un acuerdo del que nosotros no sabemos? No, me dijeron los dos que participaban de la comisión. Eso no existe, eso no es verdad, eso lo inventó el diputado Silver. Yo, con esa información, fui con el resto de la oposición, ellos incluidos, parados atrás, hicimos un punto de prensa diciendo que ese acuerdo no existía. Llegamos a la comisión, el diputado del PP se abstuvo de votar, y eso se suma al rechazo, y el diputado del PS inexplicablemente aprueba este acuerdo. Sin embargo, hay diputados del Partido Socialista que me escribieron diciendo que ellos no estaban de acuerdo con esto. Entonces, yo no tengo certeza de cómo va el Partido Socialista a comportarse en la sala, porque al parecer, acá mi sensación es que, o sea, hay un eslabón perdido. No sé qué ocurrió entre que el Partido Socialista, horas antes de la votación, me dijo que no existía un acuerdo y el voto a favor del diputado en la comisión. Hay un acuerdo ahí que no sé en qué consiste, no sé qué ocurrió en esa noche, sin embargo, estoy segura de que hay varios diputados del Partido Socialista que están en contra de lo que hizo el diputado en la comisión. Ahora, el diputado Silver debe saber porque estuvo en las negociaciones. Sí. Bueno, esto como Ojalá Doctor House. Ojalá que nos pudiera aclarar. Todo miente, parece. No. Pero, a ver, yo creo que aquí los sustantivos, primero, uno ve que desde el Frente Amplio y de algunos colegas, aquí el único motor efectivamente era que fracasara el acuerdo,
que le vaya mal a la democracia cristiana, como que buscáramos un perfilamiento o hacerlo esto un acuerdo político. Aquí lo importante es avanzar y cosa distinta es que los ciudadanos harán el escrutinio de quién hizo la tarea bien y dónde estaba lo correcto a la hora efectivamente de votar. Yo quiero decir que durante el fin de semana anterior a requerimiento del Partido Socialista, pues nosotros ya habíamos avanzado de manera pública respecto del acuerdo y nunca mencionamos ni al PS, ni al PPD, ni al Partido Radical. Nosotros votamos la idea general de legislar, establecimos esta entidad técnica para hacer una propuesta en materia de pensión. Todo público y sujeto obviamente a la rendición de cuentas. Y aquí se nos pide efectivamente buscar un acuerdo conjunto, que yo tampoco le quiero dar un matiz electoral porque yo creo que lo importante son, repito, las pensiones, no que le vaya mal a la ADC, ni que no tengamos concertación, sino que lo importante son las pensiones, lo vuelvo a decir varias veces para que quede súper claro en esta mesa. Y obviamente hemos tenido muy buena coherencia respecto al trabajo colectivo con el Partido Socialista. ¿Cuántos van a la sala? Yo creo que la buena fe se presume. Y tampoco ando diciendo por la vía quién es mentiroso, quién falta la verdad. Pero según usted es sólido el acuerdo. Yo creo que un acuerdo que va a generar, en las palabras que dice aquí el panelista Bufil, que tengamos ley de pensiones, en este caso, una vez que se apruebe en el Senado y en la Cámara. El presidente del PPD, diputado Silver, el presidente del PPD tiene una pauta más rato, 11:30 de la mañana, ¿sí? Y va a decir cuál es su opinión respecto de todo esto. ¿Qué cree que va a decir? ¿Que está de acuerdo con todo esto? Si uno ve las palabras del diputado Jiménez, que ahí están, él dice que si algunas indicaciones, en este caso, se respaldan por escrito, él dijo que iba a votar efectivamente en la sala a favor. Y ahí está su declaración y que la puede ver cualquiera. Pero, el presidente del PPD, decir... entiendo que también, yo he hablado harto, en este caso con Rodrigo Valdés, en este caso con parlamentarios del PPD. No quiero poner palabras, en este caso, su boca, pero hay ambiente... usted cree. Mi feeling es que vamos a tener ley de pensiones y eso va a ser también con el respaldo del PPD. El diputado Gabriel Silver, la diputada Maite Orsini, hablando Iván. sobre esta agitada y a ratos áspera semana en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros esta mañana de domingo. Álvaro Pazzi.